Vamos a ver entonces obesidad y envejecimiento prematuro y cuáles serían los efectos del ejercicio físico tanto sobre la obesidad como sobre el envejecimiento prematuro. Y me pareció muy adecuada este gráfico que encontré, porque justamente estamos por un lado el ejercicio físico, esa bicicleta hecha de una serie de alimentos que me parecieron saludables, y voy a tratar de desarrollar a lo largo de estos 20 minutos el concepto de balance adecuado, de nutrientes adecuados, porque a veces uno como especialista en nutrición le cuesta el término restricción alimentaria, y tal vez balance adecuado de nutrientes adecuados, si bien es redundante el título, me pareció más adecuado. Bueno, voy a empezar a hablar un poquito sobre teorías del envejecimiento prematuro. Y a manera de recordatorio simplemente, sabemos que las células se dividen y en cada división puede, cuando se abre el ADN para poder expresarse el material genético, se pueden perder genes. En realidad no deben perderse genes en ese proceso de reproducción celular, porque los cromosomas cuentan con estas zonas en los extremos, a ver si puedo, en los extremos de los cromosomas, que se llaman telómeros, y esos telómeros son secuencias de DNA repetitivo que en realidad actúan a manera de, a manera de tapón. Por eso puse un tapón, para evitar, los telómeros no son más que esos tapones en los extremos de los cromosomas, para evitar la pérdida de genes cuando el material genético se expresa. Ahora, sucede que estos telómeros tienen que estar permanentemente, corregidos, tienen que estar arreglados, y tenemos una enzima para ello, que es la telomerasa, que está dentro del núcleo, que en realidad es una transcriptasa reversa. A partir del ARN sintetiza ADN que tiene que ver con estos telómeros. Es decir, la telomerasa está permanentemente acondicionando esos tapones que son los telómeros. Bueno, ahora, si nosotros tenemos deterioro de la telomerasa y por lo tanto de los telómeros, cada vez que la célula tienda a duplicarse o necesite expresar parte de su material genético, es probable que se pierdan genes, que los cromosomas se acorten, puede romperse parte del DNA, y esto provoca envejecimiento celular. La célula deja de dividirse. Pero vamos a ver quiénes pueden afectar a la telomerasa y a los telómeros, y precisamente tanto los procesos oxidativos y el estrés oxidativo que acompaña al proceso inflamatorio justamente son los que deterioran los telómeros y la telomerasa. La obesidad, como ya lo ha dicho Federico, la inflamación es generadora de estrés oxidativo, y las personas obesas tienen precisamente deterioro de los telómeros y de la telomerasa por estrés oxidativo. Tienen un acortamiento de los telómeros, con lo cual se calcula que debido a ese acortamiento telomérico tienen 8 años más. O sea, hay una disociación entre la edad biológica y la edad cronológica. Biológicamente tendrían algo así como 8 o 10 años más que su edad cronológica, y esto es debido al aumento del estrés oxidativo, consecuencia del proceso inflamatorio que acompaña a gran parte de los obesos. O sea, ¿qué es lo que sucede? Esa sobrecarga que sufren las células, tanto de ácidos grasos como de glucosa, y me estoy refiriendo a los ácidos grasos cuando vienen de la mano de glucosa, esto provoca, sobre todo en personas no entrenadas, un estrés mitocondrial y un estrés retículo endoplásmico que es generador. El estrés mitocondrial, como bien dijo Federico y también lo remarcó Martín, esa mitocondria empieza a producir una cantidad mayor de especies reactivas del oxígeno
que activarán la vía de la yunquinasa y el factor nuclear kappa B, que desencadenan una respuesta inflamatoria dentro de la célula. Pero mientras Federico iba hablando que él daba la visión de un inmunólogo, de un bioquímico inmunólogo, yo estaba pensando como especialista, como médico y especialista en nutrición. Es decir, esas especies reactivas del oxígeno, en realidad que nosotros las podemos asociar como algo dañino, son señales que está mandando específicamente la mitocondria. Está gritando, acá abajo no damos más de trabajo, estamos sobrecargados de trabajo. Empieza a generar especies reactivas del oxígeno, desencadena una respuesta inflamatoria cuyo objetivo es cerrar las compuertas de la célula. Por favor, no dejen entrar más nada hasta que no saquemos el trabajo que tenemos acá en la profundidad de la célula. Entonces, entre algunas cosas que suceden cuando se desencadena esta reacción inflamatoria es el bloqueo de la cadena de señalización de la insulina, por ejemplo, a nivel de la fibra muscular. Y entonces se cierran las compuertas. ¿Para qué? Y bueno, la glucosa, como es hidrosoluble, podrá ser eliminada junto con el agua por el riñón, cosa que no se podría hacer, por ejemplo, con los ácidos grasos. Entonces veo a las especies reactivas del oxígeno como señales que envía la célula. Bueno, esto lo voy a pasar porque muy bien también ya lo detalló Martín, con respecto a cómo se generan las especies reactivas del oxígeno, porque en realidad el oxígeno que respiramos lo que va a realizar, la función que tiene es amortiguar los hidrogeniones que en definitiva provienen de las cadenas hidrocarbonadas que nosotros consumimos, que son los nutrientes, cadenas hidrocarbonadas con un grupo cetosa o con un grupo aldehído y los llamamos hidratos de carbono. Otras cadenas hidrocarbonadas con un grupo carboxilo, a veces con dobles ligaduras, bueno, eso lo llamamos ácidos grasos, y cadenas hidrocarbonadas con restos aminos que llamamos aminoácidos y que se polimerizan formando las proteínas, pero en definitiva todas son cadenas carbonadas con energía química, que no es más que la energía del sol, metida en esos enlaces con el hidrogenión. Esos hidrogeniones que van a llevar los NAD y los FAD a la cadena respiratoria van a ser amortiguados con el oxígeno para formar agua, pero en ese camino del oxígeno hasta llegar a agua se generan normalmente especies reactivas del oxígeno. El tema es cuando se generan demasiadas especies reactivas del oxígeno, razón por la cual un nivel bajo de especies reactivas del oxígeno tiene un efecto mitogénico y proliferativo, y ya un nivel intermedio o un nivel alto son perjudiciales para la salud. Ahí ya hay un cierre de compuertas y entonces empieza por lo menos a aparecer la disglucemia. Y el ejercicio físico es generador de especies reactivas del oxígeno, normalmente. Especies reactivas del oxígeno que van a activar ese factor de transcripción que ya nombró Martín, que es la AMP quinasa, y otros factores de transcripción como la MAP quinasa, que estimulan justamente esta PGC1-alfa, cuya función es, y lo nombraba Martín, la biogénesis mitocondrial. Cuando estamos realizando un entrenamiento físico, sobre todo un entrenamiento aeróbico, justamente lo que buscamos es generar mitocondrias con una mayor capacidad oxidativa. Cuanto más mitocondrias tenemos, más podemos soportar carga de hidrogeniones sin generar cantidades excesivas de especies reactivas del oxígeno. Pero también ese PGC1-alfa tiene que ver con la plasticidad muscular, la capacidad que tiene esa fibra muscular de oxidar, de beta-oxidar ácidos grasos en lugar de glucosa. Y también tiene una acción angiogénica, aumentando la llegada de oxígeno a la fibra muscular y aumentando la sensibilidad a la insulina. Ya Martín, voy un poquito rápido porque ya él algo nombró, pero fíjense la similitud que existe entre lo que se llamó restricción de nutrientes y el ejercicio físico. O sea, hasta ahora lo que les vengo nombrando son los mismos factores de transcripción que nombraba Martín, porque el ejercicio físico en realidad es un balance negativo de nutrientes por consumo.
Entonces, estos sensores del estado metabólico como la AMP quinasa y las sirtuinas, él nombró sirtuina 1, sirtuina 2 y yo les voy a presentar también una sirtuina 3. Ahora, esta sirtuina 1, de la cual ya nombraba Martín en el balance negativo de nutrientes, utiliza como cofactor el NAD oxidado. Y este NAD oxidado proviene de la nicotinamida mononucleótido, que por acción de una enzima, que acá la tenemos con el nombre de NAMP, nicotinamida fosforribosil nicotinamida mononucleótido pirofosfatil transferasa, o sea que le pone un fosfato al NAM transformándolo en NAD, esa SIRT1 lo que hace es utilizar el NAD como cofactor y lo estimula a este factor de transcripción. Factor de transcripción que interviene directamente, como vamos a ver, sobre el material genético, sobre las histonas que están en relación, formando parte de la cromatina. Y el entrenamiento físico produce una activación de la SIRT1. ¿Qué función cumple esta SIRT1 al desacetilar, por ejemplo, histonas? Hace que zonas del material genético se desacetilen y que por lo tanto puedan expresarse. Por ejemplo, la SIRT1, cuando tenemos baja actividad de SIRT1, como por ejemplo en la sobrealimentación, donde hay un desbalance NAD oxidado, NAD reducido, a predominio del NAD reducido, es decir, desaparece el cofactor de la SIRT1, con lo cual pueden expresarse zonas del material genético, como por ejemplo la interacción con el factor nuclear kappa B. O sea, al tener baja actividad de SIRT1, que la activa el ejercicio físico, al tener baja actividad de SIRT1, se favorecen los procesos inflamatorios. El ejercicio físico es sin lugar a dudas la polipíldora, porque al contraerse el músculo se liberan una serie, como las ven acá, una serie de mioquinas, como los leucocitos liberan citoquinas, los adipocitos adipoquinas, el hígado libera hepatoquinas, bueno, el músculo libera mioquinas. Y de ellas me voy a detener en una en particular que, como ven aquí, la subrayé, es la vinfastina, que tiene un efecto paracrino, pero también un efecto endocrino. ¿Y quién es la vinfastina? Es justamente esa enzima que les nombraba, la nicotinamida fosforribosil pirotransferasa, la que justamente aumenta los niveles de NAD. El ejercicio físico actuaría aumentando los niveles de NAD por la secreción de esta mioquina, la vinfastina, y por lo tanto tenemos presente el cofactor de la SIRT1. Esta SIRT1 que va a actuar por activar determinados otros factores de transcripción como el FOXO1, la PGC1-alfa que ya les nombraba y los PIPER-alfa. Pero además la sirtuina 1, a través de la activación de la PGC1-alfa, aumenta la actividad de la sirtuina 3 que disminuye las especies reactivas del oxígeno. En realidad, la sirtuina 3 estimula la isocítrico deshidrogenasa, la glutatión reductasa y la glutatión peroxidasa, favoreciendo la conversión del peróxido de hidrógeno proveniente del anión superóxido en agua, es decir, tiene un efecto antioxidante. El ejercicio físico produce especies reactivas del oxígeno, pero al mismo tiempo dispara mecanismos que van controlando la producción de estas especies reactivas del oxígeno. Entonces, esto lo vamos a pasar porque ya lo nombró Martín, pero sí quería destacar que las sirtuinas, tanto la sirtuina 1, SIRT1, SIRT2 y SIRT3, son el nexo entre el estado metabólico y la reparación del DNA. La SIRT1 específicamente activa una serie de enzimas que intervienen en la reparación del DNA y en el mantenimiento de los telómeros y de la actividad de la telomerasa.
El ejercicio físico, justamente, ya vemos cómo se mete, por así decirlo, con el material genético al activar la sirtuina 1, que tiene que ver con la reparación del material genético. Es decir, que salir a cazar los alimentos forma parte del metabolismo. De la misma manera que la cocina, uno la puede interpretar como la prolongación del tubo digestivo, porque al exprimir una naranja, si yo la como a gajos, esa expresión de la naranja la tendría que hacer mi tubo digestivo. La cocina es prolongación del tubo digestivo. Pero el ejercicio físico forma parte de nuestro metabolismo, porque prepara a las células para recibir los alimentos. O sea, si nos detenemos en el Pleistoceno, donde está detenido nuestro genoma, se despertaban con la luz del sol y tenían que salir a cazar, a recolectar, a carroñar, con el estómago vacío, iban a hacer ejercicio físico que iba a preparar toda la situación para recibir los alimentos. Por lo tanto, si yo quiero simular aquello, porque hoy no salimos a cazar los alimentos, como dice el anterior presidente, el doctor Marcelo Pachetti, hoy los alimentos nos cazan a nosotros. En realidad nosotros teníamos que salir a conseguir nuestros alimentos con el ejercicio físico, no había otra manera. El ejercicio físico forma parte de esto de conseguir los alimentos, formaría parte de lo que llamamos la termogénesis obligatoria, la energía que invertimos no solo para digerir los alimentos, sino también para conseguirlos, que además está a decir que la inversión calórica para conseguir los alimentos por el ejercicio físico, como corresponde a nuestra naturaleza, es muy baja. Somos eficientes en esto. Entonces, uno debiera, con esto digo, realizar ejercicio físico a la mañana en ayunas y no a última hora del día. Si es que queremos ir al gimnasio, en definitiva, a simular que somos cazadores, carroñeros o recolectores de alimentos, porque ya que no lo recolectamos en serio, vamos al gimnasio a simular que así lo hacemos, a cumplir con ese, digamos, principio o precepto bíblico que es ganarás el pan con el sudor de tu frente. Como no lo ganamos con el sudor de la frente, tenemos que ir al gimnasio a simular que lo ganamos con el sudor de nuestra frente. Pero el tema no es solo el ejercicio físico, o sea, en el Pleistoceno, ¿qué tipo de alimentos se conseguían? Por eso presentaba una bicicleta de lo que podríamos llamar alimentos saludables. No es solo ir a hacer ejercicio físico, de llevar una vida activa. Eso tiene que ir de la mano de comer como corresponde. Por eso hablo de un balance adecuado de los nutrientes adecuados, que no son precisamente estos, que si lo googlean lo encuentran en todos lados, que es lo que tiene para comer durante una semana una familia norteamericana, que no solo parece ser mucho, sino qué tipo de alimentos, procesados y, si se quieren, ultraprocesados, que no vienen en envases naturales, sino en envases inventados por nuestra cultura, que terminan dañando nuestro metabolismo. Fíjense que cuando nosotros consumimos un exceso de hidrato de carbono, como bien lo determinaba Martín, ese exceso de insulina activa, exceso de insulina o no cantidades excesivas, activa la proteína quinasa A que fosforila el FOXO, el cual tiene que ver con genes implicados en la longevidad, o sea, que retira el FOXO de los genes que tienen que ver con la longevidad. O sea, cuanto más hidrato de carbono tengo, con esto veo que más viejo me voy a poner antes de tiempo. Por una cuestión de tiempo voy a pasar algunas cosas que no hacen tampoco al concepto, así que no se pierde nada de la presentación. Y el estrés oxidativo, de alguna manera, bloquea la actividad de la SIRT1. Pero fíjense que el balance negativo de nutrientes, como bien lo presentaba Martín, actúa activando la SIRT1 por un mecanismo diferente al balance negativo de nutrientes, si así lo queremos llamar, producido
por el estiramiento muscular o por la contracción muscular. Los dos activan el SIRT1, que tiene que ver con una mejor capacidad oxidativa del organismo. O sea, de alguna manera se va frenando esa producción excesiva de especies reactivas del oxígeno, que el obeso lo tiene por demás, sobre todo cuando lleva una vida sedentaria, que en lo que responde a mi presentación provoca deterioro de la actividad de la telomerasa y de los propios telómeros. Esto lo vamos a pasar porque ya lo presentó Martín en su presentación. Y fíjense que la SIRT1, como bien dice acá, promueve la actividad transcripcional del CREB, en parte por desacetilación. Al desacetilar el CREB, entonces al CRTC, se activa el CREB y de esta manera se favorece la expresión del PGC1-alfa, del SIRT1, que tiene un fenómeno de retroalimentación negativa, y del factor neurotrófico derivado del cerebro. Todos factores de transcripción que tienen que ver con la longevidad. O sea, vemos de esta manera cómo el ejercicio físico actúa de la misma forma que un balance negativo de nutrientes. Pero atención con este punto que llama la atención, o sea, de acá surge entonces, ¿la actividad física es mejor a última hora del día o a principio del día? Sin lugar a dudas, si tenemos que asemejarnos a la vida pleistocénica, a la cultura paleolítica, lo ideal es hacerlo a la mañana y en ayunas. Pero ¿qué pasaría con los adultos mayores? Fíjense que el ejercicio físico produce una activación de SIRT1 e indirectamente de SIRT3 en personas jóvenes, pero en adultos mayores la expresión de SIRT1 y de la superóxido dismutasa estaría deteriorado. O sea, hay algunos adultos mayores que no tendrían este mecanismo antioxidativo, antiproducción de... Gracias. Antiproducción de especies reactivas del oxígeno y el mismo lavado de las especies reactivas del oxígeno que se producen. Con lo cual, la pregunta que me hago es si está indicado y cómo el ejercicio físico en adultos mayores. Si en adultos mayores no habría que pensar más en un balance adecuado de nutrientes adecuados que de ejercicio físico. O sea,